Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un capítulo de la historia complejo, un capítulo a veces silenciado, pero que sin duda nos interpela a todos, el genocidio armenio. Sí. Tenemos un montón de artículos académicos, Cosa. reportajes periodísticos, y nuestra misión hoy es ir más allá de los hechos básicos. Claro. Queremos entender las causas, el desarrollo y las consecuencias de esta tragedia. Por supuesto. Y sobre todo, por qué su reconocimiento ha sido tan controvertido. Exacto. No solo vamos a enumerar fechas y nombres, vamos a escarbar en las conexiones políticas, Me gusta. las ideologías de la época Sí. y las razones por las que este genocidio ha permanecido en la sombra durante tanto tiempo. Me encanta esa actitud de detective histórico. Empecemos por el principio. Entre 1915 y 1918, bajo el Imperio Otomano, se desarrolló este genocidio que costó la vida a aproximadamente 1,5 millones de armenios. Pero hay un día que marca un antes y un después. El 24 de abril de 1915. Sí, ese día en Constantinopla, la capital del Imperio Otomano, se llevaron a cabo arrestos masivos de intelectuales y líderes armenios. Fue el comienzo de una persecución sistemática y brutal. Es escalofriante pensar en la magnitud de lo que se desencadenó a partir de ese momento. Y en medio de todo esto, dos potencias internacionales, Rusia y Alemania, estaban jugando un papel crucial. Rusia, por su parte, tenía una larga historia como protectora de las poblaciones cristianas ortodoxas bajo dominio otomano, incluyendo a los armenios. Claro, y esto creaba una enorme desconfianza en el gobierno otomano que veía la influencia rusa como una amenaza. Con la Primera Guerra Mundial en pleno apogeo, Rusia y el Imperio Otomano se encontraron en bandos opuestos, lo que exacerbó aún más las tensiones. Y algunos armenios, viendo a Rusia como un posible aliado, buscaron su apoyo. ¿Cómo afectó esto a la situación? Fue un factor clave. El Imperio Otomano utilizó la lealtad de algunos armenios hacia Rusia como pretexto para justificar deportaciones masivas y masacres. Argumentaron que los armenios representaban una amenaza interna, que era necesario neutralizarlos. ¿Y Alemania? ¿Dónde estaba en todo esto? Sabemos que eran aliados del Imperio Otomano en ese momento. ¿Hasta qué punto estaban al tanto de las atrocidades que se estaban cometiendo? Hay pruebas abrumadoras de que Alemania sabía lo que estaba sucediendo. De hecho, un diplomático alemán, destacado en la región, envió un informe a Berlín describiendo las deportaciones como un plan para aniquilar a la raza armenia. Pero a pesar de estas evidencias, Alemania decidió mirar hacia otro lado. Eso es impactante. ¿Por qué crees que tomaron esa decisión? ¿Realmente priorizaron su alianza política por encima de la vida de tantas personas? Alemania estaba inmersa en la Primera Guerra Mundial y veía al Imperio Otomano como un aliado crucial. Temían que si presionaban demasiado el Imperio Otomano podría cambiar de bando y unirse a las fuerzas aliadas. Así que decidieron sacrificar la moral por la estrategia. Es terrible pensar en cómo los intereses geopolíticos pueden llevar a este tipo de decisiones. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué ha sido tan difícil lograr el reconocimiento internacional del genocidio armenio? El negacionismo por parte de Turquía, el estado sucesor del Imperio Otomano, ha sido un obstáculo enorme. Turquía argumenta que las muertes de armenios ocurrieron en el contexto de una guerra civil y que no hubo un plan sistemático para exterminarlos. Entiendo. Es decir, que Turquía niega que se haya cometido un genocidio. ¿Qué consecuencias ha tenido esta postura en la escena internacional? El negacionismo ha creado una enorme controversia y ha dificultado los esfuerzos para lograr justicia histórica. Turquía ha presionado a países que reconocen el genocidio, utilizando su influencia diplomática y económica como herramienta de coacción. Casos como Francia y Estados Unidos, que han enfrentado represalias por parte de Turquía después de reconocer oficialmente el genocidio armenio, demuestran que este tema sigue siendo un punto de tensión en la política internacional. Exactamente. Y esto nos muestra cómo la geopolítica, incluso después de tantos años, sigue teniendo un peso enorme en la manera en que se recuerda y se reconoce el genocidio armenio. Es cierto, la geopolítica ha jugado un papel crucial en este asunto. Turquía, por su ubicación estratégica, ha mantenido una posición de poder que ha influido en la reticencia de muchos países a la hora de abordar este tema. Es decir, que los intereses geopolíticos han prevalecido sobre la justicia histórica. Pero, ¿ha habido algún avance en el reconocimiento del genocidio armenio a pesar de estos obstáculos? Sí, afortunadamente en las últimas décadas ha habido un creciente reconocimiento del genocidio armenio. Me alegra escuchar eso. ¿Qué ha impulsado este cambio? La diáspora armenia ha sido una fuerza impulsora en este proceso. Dispersa por todo el mundo tras el genocidio, ha mantenido viva la memoria de las víctimas a través de diversas iniciativas. ¿Cómo lo han hecho?
Me imagino que no ha sido fácil mantener viva la memoria después de tantos años. Han creado museos, monumentos y centros culturales dedicados a recordar la tragedia y honrar a sus antepasados. También han impulsado la investigación histórica y han presionado a gobiernos e instituciones internacionales para que reconozcan el genocidio. Es conmovedor ver cómo han luchado por mantener viva la historia y evitar que caiga en el olvido. ¿Y qué hay del papel de los historiadores y académicos? Su labor ha sido fundamental para desmontar las narrativas negacionistas y construir un relato histórico basado en la evidencia. Han investigado archivos, recopilado testimonios y analizado documentos para demostrar la veracidad del genocidio armenio. Es decir, que su trabajo ha ayudado a contrarrestar la propaganda y la desinformación que Turquía ha difundido durante tanto tiempo. Exactamente. Gracias al trabajo de historiadores y académicos, cada vez más países, instituciones internacionales y organizaciones de derechos humanos reconocen el genocidio armenio como un hecho histórico. Eso es un gran avance hacia la justicia histórica. Pero más allá del reconocimiento oficial, ¿qué impacto ha tenido el genocidio armenio en la identidad y la memoria colectiva del pueblo armenio? El genocidio ha dejado una profunda cicatriz en la psique colectiva del pueblo armenio. La pérdida de vidas, la destrucción de comunidades y el desarraigo forzoso han marcado su historia y su cultura. Es comprensible. Un trauma de esa magnitud deja huellas imborrables. La memoria del genocidio se ha transmitido de generación en generación, manteniendo viva la herida y la necesidad de justicia. La lucha por el reconocimiento del genocidio se ha convertido en una parte integral de la identidad armenia. Es decir, que el genocidio no es solo un evento del pasado, sino una realidad que sigue presente en la vida de los armenios de hoy. Así es. La memoria del genocidio es un recordatorio constante de la vulnerabilidad del pueblo armenio y de la importancia de luchar contra la injusticia y la discriminación. Hablando de la lucha contra la injusticia, mencionaste antes que algunos diplomáticos alemanes fueron testigos de las atrocidades cometidas contra los armenios. ¿Podrías contarnos más sobre esto? ¿Qué tipo de información documentaron? Claro. Los diplomáticos alemanes que estaban destinados en el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial enviaron informes a Berlín describiendo con detalle las masacres, deportaciones y otras atrocidades que estaban presenciando. Esos informes debieron ser impactantes. ¿Podrías compartir algún ejemplo concreto de lo que describían? Por ejemplo, en un telegrama enviado en julio de 1915, el embajador alemán en Constantinopla describió la situación en la ciudad de Erzurum, donde miles de armenios habían sido deportados. El telegrama decía: la miseria y la desesperación son indescriptibles. Los deportados son conducidos a pie, sin comida ni agua, a través de desiertos inhóspitos. Miles mueren en el camino. Es desgarrador leer esas palabras. Saber que el gobierno alemán tenía conocimiento de estos horrores y aún así decidió no intervenir es realmente indignante. Es cierto, los informes de los diplomáticos alemanes son una prueba irrefutable de que el gobierno alemán era consciente de la magnitud del genocidio armenio. Sin embargo, como ya mencionamos, la prioridad de Alemania en ese momento era mantener su alianza estratégica con el Imperio Otomano, incluso a costa de la vida de miles de personas. Es un ejemplo terrible de cómo los intereses políticos pueden prevalecer sobre la moral y la justicia. ¿Y qué hay del papel de los medios de comunicación de la época? Informaron sobre el genocidio armenio. Aunque la información sobre el genocidio era escasa y a menudo censurada, algunos medios de comunicación internacionales, especialmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, publicaron artículos y editoriales denunciando las atrocidades que estaban sucediendo en el Imperio Otomano. Es decir, que a pesar del silencio oficial y la propaganda turca, hubo voces que se alzaron para dar a conocer la verdad. ¿Podrías mencionar algún ejemplo específico de la cobertura mediática del genocidio armenio? Sí, por ejemplo, el New York Times publicó numerosos artículos sobre el genocidio armenio a lo largo de 1915 y 1916. Uno de los artículos más impactantes, publicado en agosto de 1915, describía las deportaciones masivas de armenios de la ciudad de Trebisonda y la brutalidad con la que estaban siendo tratados. El artículo decía: los armenios son conducidos como ganado a la matanza. Se les despoja de todas sus pertenencias y se les obliga a marchar a través de desiertos sin fin. Los que no pueden seguir el ritmo son asesinados sin piedad. Es escalofriante imaginar el sufrimiento que debieron soportar esas personas. Es importante recordar que detrás de las cifras y los datos históricos hay historias de vidas truncadas, familias destrozadas y un dolor que aún perdura. Tienes razón. Es fundamental que no olvidemos la dimensión humana de esta tragedia. El genocidio armenio no es solo un evento histórico, sino una herida abierta que aún afecta a miles de personas en todo el mundo. Es impactante, ¿no? Cómo, a pesar de la censura y la propaganda, hubo personas valientes que se atrevieron a denunciar lo que estaba sucediendo. Esas voces, aunque silenciadas en su momento, son ahora un testimonio crucial para reconstruir la verdad sobre el genocidio armenio. Y hablando de verdad, hay un aspecto que me intriga.
¿Qué factores contribuyeron al silencio generalizado que rodeó el genocidio armenio durante tanto tiempo? Bueno, como ya hemos comentado, la Primera Guerra Mundial acaparaba la atención del mundo en ese momento. Europa estaba sumida en un conflicto devastador, y las noticias sobre las atrocidades cometidas contra los armenios quedaban relegadas a un segundo plano. Entiendo. La guerra era un tema de tal magnitud que eclipsaba otros conflictos, por terribles que fueran. Pero solo fue la guerra. No hubo otros factores que contribuyeron al silencio. Sí, por supuesto. La falta de documentación inmediata también jugó un papel importante. El gobierno otomano destruyó sistemáticamente pruebas y documentos que incriminaban a sus líderes en el genocidio. Esto dificultó la reconstrucción histórica de los hechos durante muchos años. Es decir, que además de la censura y la propaganda, hubo una destrucción deliberada de evidencias para ocultar la verdad. Y Alemania, a pesar de tener conocimiento de las atrocidades, no hizo nada para denunciarlas. Como ya mencionamos, Alemania priorizó su alianza política y militar con el Imperio Otomano, por encima de la moral y la justicia. El gobierno alemán no solo no denunció el genocidio, sino que incluso colaboró en algunos casos con el gobierno otomano en la deportación y el exterminio de los armenios. Es una mancha terrible en la historia de Alemania. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia, ¿no? ¿Cómo podemos aprender del pasado para evitar que este tipo de atrocidades se repitan en el futuro? La memoria histórica es fundamental para prevenir futuros genocidios. Es crucial recordar y honrar a las víctimas, pero también es importante analizar las causas y los mecanismos que permitieron que el genocidio ocurriera. Solo a través de la comprensión profunda del pasado podemos construir un futuro más justo y humano. Tienes toda la razón. No se trata solo de recordar, sino también de comprender, de analizar y de aprender. El genocidio armenio nos muestra cómo la indiferencia, la discriminación y el silencio cómplice pueden tener consecuencias devastadoras. Y nos recuerda la importancia de defender los derechos humanos de todos los pueblos, sin importar su origen, religión o etnia. Exactamente. La lucha contra el negacionismo, la defensa de la verdad histórica y la promoción de la tolerancia y el respeto a la diversidad son herramientas fundamentales para prevenir futuros genocidios.